Luego de que se inicia la reforma con Martín Lutero en 1517 y la Dieta de Worms en 1521, Lutero toma las riendas de la reforma, ya comienza a darse curso a todas las ideas de Lutero dentro del cristianismo, dentro de Europa, y comienzan a tomar partidos eh, los diferentes reformadores y los diferentes cantones, ¿sí? Las ciudades que iban surgiendo en esta época comienzan a identificarse más con ideas protestantes, algunas más con ideas católicas, otras. La reforma, por su lado, estaba cada vez tomando más fuerza. Esto se debía a que no habían guerras en este momento directas dirigidas hacia los protestantes, no se intentó aplastar este movimiento incipiente, por lo que sigue su curso y comienzan a surgir cada vez más reformadores que no solo criticaban a la Iglesia Católica, sino que ya comenzaban a desarrollar una nueva forma de cristiandad. Eh, el desafío para la nueva iglesia naciente era, separada ya de Roma, era crear una estructura y ver hasta qué punto se iba a separar de lo que era el modelo romano y qué otras cosas iba a mantener de este modelo. Para eso aparece una figura, Lutero digamos que es el que destapa la olla, el que comienza, el que detona la reforma, un gran teólogo de todas maneras, pero no logró armar un corpus teológico ni darle rieles concretos, ¿no? Sí salieron grupos, obviamente, los luteranos, eh, de Lutero, ¿no? Van a salir este grupo que va a perdurar a lo largo del tiempo, van a crear su propia organización, eh, pero comenzaban a aparecer diferentes formas de cristiandad. Obviamente que si uno quiere hablar de las denominaciones protestantes pudiera remitirse a la Reforma, porque tenemos variantes como la de Calvino, si el calvinismo, Knox, John Knox, que es los presbiterianos, los luteranos, los reformados, todos estos surgen de la vertiente de la reforma, los Zwinglio, ¿no? Los anabaptistas, las variantes de la reforma van surgiendo de estos grupos, pero luego las denominaciones más adelante van a establecerse más como eh, un modelo que pueden interactuar dentro del mundo protestante en los Estados Unidos. Una vez que ya llegan aquí eh, la fe protestante. Por este momento, el que le va a dar más forma al cristianismo protestante va a ser Juan Calvino, con su reforma en Ginebra. Juan Calvino no era suizo, pero era francés, pero va a terminar reformando la iglesia de Ginebra junto a otro personaje llamado Guillermo Farel. Calvino va a ser no solo un gran reformador, sino un educador y un arquitecto, pudiéramos decir, de lo que va a ser la fe protestante por el resto de los siglos, ¿no? Que van a venir. Un gran teólogo agudo, eh, que va a desarrollar un cuerpo literario enorme que va a servir para darle forma un poco más a la fe protestante, ¿sí? Eh, va a ser como un manual. De hecho, él empieza escribiendo un manual. Así que Calvino nace en el año 1509, cuando Lutero ya estaba estudiando, preparándose en su vida de creyente, ¿no? Calvino estaba apenas, cuando Lutero clava las tesis en 1517, Calvino tenía 8 años, habrá estado jugando con los autitos de madera de la época. Bueno, esto no existía, ¿no? Pero yo dejando volar mi imaginación un poco para ver que Calvino era un niño jugando con las piedras, seguramente en ese momento, ¿no? O leyendo, seguramente, si lo queremos pintar en una faceta intelectual. No se sabe mucho, de todas maneras, de sus años de juventud y niñez. ¿Sí? Su personalidad es bastante reservada, él no cuenta demasiado de él. Eso sí, un erudito de primera línea ingresa a la Universidad de París a los 14
años a estudiar Derecho. Así que probablemente a los 8 años no estaba jugando con piedras, ya habrá estado seguramente involucrado en su quehacer filosófico, ¿no? Así que estudia Derecho. En 1532 recibe el doctorado, o sea, estamos hablando de 23 años, si no me fallan las matemáticas. Era un muchacho y ya tenía un doctorado, ¿sí? Entonces, más pensando que en el caso mío me tomó unos cuantos años más que Calvino, ¿no? Eh, un hombre de letras, un hombre de reflexión, un hombre de una personalidad introvertida, pero se nota que procesaba mucho de sus emociones en el estudio, sus pensamientos, sus reflexiones, las desarrollaba mientras estudiaba. Era lo que él se enfocaba. Le atrajo el humanismo, ¿sí? Y dado los debates de la Reforma que tomaban lugar, en la época se interesó en los escritos de Wycliffe y Hus. No se sabe muy bien, y Lutero aún así, no se sabe muy bien cuando él cambia la fe reformada, pero es probable que en la universidad ya él está, ya su pensamiento ha estado inclinándose mucho más a la fe reformada, un poco por la forma en que se entendía la fe y la opción que había dentro de la fe reformada de reflexionar bíblicamente, pero reflexionar, no la cuestión de la imposición. Calvino no funcionaba muy bien con esto. Entonces, el nacimiento de la fe en Ginebra, ¿no? A través de Calvino, la fe reformada, va a dar lugar a bastante de lo que es el desarrollo del pensamiento del racionalismo mucho más adelante, incluso con otro francés llamado René Descartes, ¿no? Estas ideas más racionalistas eh, surgen un poco a partir de la libertad que se va a gestar en los reformadores de pensar bíblicamente por su propia cuenta. Sí, la Biblia es la que dirige el pensamiento y si bien se mantienen los credos que el catolicismo tenía, si por ejemplo, credo niceno-constantinopolitano, ¿sí? El credo donde se habla de la divinidad de Cristo, eh, los centros de las confesiones, ¿no? principales del catolicismo se mantienen, en cuanto a la Trinidad, en cuanto al juicio final, en cuanto a la teología eh, principal acerca de Dios y demás, todo eso está en su lugar. El catolicismo lo compartía, pero después van a haber muchos más temas que al dividirse de la Iglesia Católica sí, se tiene que crear una nueva estructura. Entonces la reforma no solo va a encarar temas de fe, temas de doctrinas, sino que ha involucrado muchos temas también de organización y por lo tanto políticos también, ¿no? Calvino va a fungir no solo como un pastor, sino como un político en Ginebra. Si bien él siempre se mantuvo en su rol reformador, eh, estos cambios hacen que la estructura de la iglesia, que era muy importante en esta época, se vuelva a arraigar en la sociedad y en el gobierno. Eso es lo que va a pasar con mucho de la reforma, por lo cual algunos se oponen a este tipo de pensamiento, pero los primeros reformadores no podían desentenderse, detach, separarse de el gobierno, porque veían a la iglesia como la base de la sociedad. Entonces, se va a construir una estructura ya no católica con el gobierno católico, sino una estructura reformada que va a funcionar dentro de la sociedad. Así que Calvino va a encarar su función reformada cuando él ya había escrito parte de la institución de la religión cristiana, ¿no? Eh, ahí menciono un poquito, ¿sí? En 1534 renuncia, esto sí se sabe, a los beneficios que él tenía eclesiásticos,
se exilia en una ciudad llamada Basilea y estudia teología para dedicarse a escribir. Lo que quería Calvino era escribir, ¿sí? En este manual, él se dedica a escribir un manual llamado La Institución de la Religión Cristiana, que era algo pequeño en esa época. Bueno, uno dirá 516 páginas no es poco, pero para Calvino era poco esto. Pero más adelante va a terminar con varios tomos, ¿sí? Eh, una vez que se concluye este manual que le fue agregando y agregando Calvino mientras él estaba en vida, ¿sí? Así que va a organizar la fe en ley, credo, Padre Nuestro, sacramentos, falsos sacramentos y la libertad cristiana. Sí, dado el éxito inmediato que alcanzó esta obra, para su última edición en el 1560 contaba con 4 tomos y 80 capítulos, ¿sí? Así que fue una de las obras maestras de la institución, y ustedes la tienen, dicho sea de paso, en los archivos de Canva, por si quieren utilizarla como literatura original para la lectura de las 300 páginas. Se quiere mover a Estrasburgo porque habían ciertas guerras que ya se estaban desatando, quiere irse para buscar tranquilidad para estudiar. En Estrasburgo, como estaba una guerra allí, se tiene que desviar por Ginebra, ¿sí? O sea que más por ir por un camino directo, tiene que tomar un camino más largo y quedarse una noche en Ginebra para luego seguir hasta Estrasburgo, donde había otro reformador llamado Bucero, que estaba llevando adelante la reforma en Estrasburgo y le daba lugar a Calvino para poder seguir escribiendo, estudiando y demás. En Ginebra ya Calvino tenía cierta popularidad de un gran erudito, ¿no? Ya su libro había sido leído por varios, entre ellos por un reformador de Ginebra llamado Guillermo Farel o William Farel. William Farel era un predicador fogoso que pastoreaba en Ginebra y tenía un grupo de franceses que había que pastorearlos y se entera que Calvino está quedándose una noche en Ginebra y lo va a ver con la esperanza de que Calvino acepte una invitación de pastorear ese grupo de franceses. Este grabado lo presenta muy bien la escena porque lo va a ver al lugar donde se hospedaba, ahí ven en la ventana que dice hostel, ¿sí? Para franceses y demás. Entonces ahí estaba Calvino, el francés, y se encuentra con Farel. Farel le pide, Calvino, te quiero pedir si puedes pastorear este grupo de franceses aquí en Ginebra, quedarte un tiempo. Y Calvino muy amablemente le dice, no, yo estoy en camino eh, a Estrasburgo y estoy buscando un tiempo para mis estudios, cierta tranquilidad para poder escribir. Y Farrell, como era de estos personajes fogosos, en un acto un poco arrebatado, casi proféticamente, digamos, ¿no? Se le extiende hacia Calvino, que Calvino abre los ojos como está en este grabado, como si fueran dos huevos, mirándolo a Farrell, casi asustado con este hombre de Dios, este reformador, y le dice, Dios maldiga tu tranquilidad y el tiempo que buscas para estudiar. No, no, miren si se encuentran con alguno de estos en su jornada de estudios de la maestría, ¿no? ¿Qué le dirían? Bueno, Calvino dice que le agarró tal temor de Dios, de que eso que le decía venía justamente del Señor, que se queda en Ginebra. Y en poco tiempo, el fogoso Farel y el intelectual Calvino dieron vuelta a Ginebra como un calcetín. ¿Sí? Y nota al margen, a modo de reflexión, qué importante siempre es juntar las personas que tienden a ser más fogosas en la fe, más emotivas, más de este tipo de Farel, ¿no? Aquellos que son más evangelistas, están en la calle, sí, con la gente, el práctico, el que está siempre ahí haciendo algo, con aquel que es un poco más reflexivo o intelectual. Más adelante en la historia van a tender a pelearse estas dos partes, ¿sí? Como que el intelectual siempre apunta al práctico, de que no es lo suficientemente preparado, reflexivo, etcétera, y el práctico juzga al intelectual que lo único que hace es ensuciarse con tinta, ¿sí? O dedicarse a estudiar, pero no pone las manos en el arado, ¿no?
para usar una ejemplificación bíblica. Ahora, cuando estas dos se unen, estas dos facetas dentro del cristianismo se unen, pueden producir lo que produjeron, disculpen, en Ginebra, que es un gran avivamiento, si me permiten el término, ¿sí? Así que esto pasa en Ginebra, un cambio tan brusco que terminan echándolo a los dos de Ginebra, sí, la ciudad y cantón de Ginebra los echa a los dos, sí. Así que esto es lo que sucede en este inicio de la reforma en Ginebra. Luego el mismo cantón lo va a volver a llamar a Guillermo Farel y a Juan Calvino para reformar Ginebra, esta vez sí, con todas los requisitos que Calvino tenía, sí, y con toda la luz verde que le van a dar a Calvino y a Farel para hacer las reformas que se quieran en Ginebra. Ginebra pasa a ser el modelo de cristianismo reformado en toda Europa, ¿sí? Así que bueno, ya encausada la reforma, Calvino dedica un poco de tiempo a su vida emocional y se casa. ¿Sí? Ya estando en Estrasburgo, después de que lo echan, se va a Estrasburgo, tiene un tiempo de estudio y se casa con Idelette Stordeu, ¿no? Una viuda de familia media alta, ¿sí? Y esos 3 años que él estuvo ahí fueron los más felices, por lo menos del reformador. Ustedes se dan cuenta, pobre que Calvino siempre cargaba una cara de tristeza, y no es en vano porque cuando se casa con esta mujer, está un tiempo, 3 años, tiene hijos, pero se muere su esposa y se mueren los hijos que Calvino tiene con ella, ¿sí? Así que la verdad que este reformador francés eh, sufrió bastante, ¿sí? En 1541 es la fecha donde lo vuelven a llamar el Consejo de Ginebra y la reforma finalmente pasa a tomar curso. La teología de Calvino era como la de Lutero, pero propuso justamente en cuanto a la Eucaristía este concepto místico y espiritual que lo expliqué en la clase anterior. Jesús está presente, pero de manera espiritual, la presencia espiritual de Cristo. Eh, También Calvino sostiene la doctrina de la predestinación basada en Agustín de Hipona y con esto se identifica con Lutero, ¿sí? En cuanto a la misma teología, que luego va a ser una de las cosas o uno de los puntos por los cuales más se conozca Juan Calvino, esta teología de la predestinación, la doctrina de la predestinación. Calvino no quedó exento de ciertas controversias en su pastorado, ¿no? Allí en Ginebra, y acá encontramos a eh, un personaje con quien tiene una disputa llamado Servet. Sí, Servet. Eh, Calvino era un gran maestro, su reforma llega lejos, eh, y en este caso algunos también sostienen de que en Calvino se pueden encontrar las raíces del capitalismo, ¿sí? La idea de que cuanto uno más produzca, ¿sí? Y ese concepto del trabajo también muy distanciado de lo del católico, ¿no? Ese concepto de producir, ese concepto de cuidar la tierra, ¿no? Concepto previo a la caída en el huerto del Edén, ¿no? Eh, que custodien la tierra, que la produzcan, que la siembren, que la preparen. Toda esta idea va a ser una idea, un trabajo desde el lado positivo, va a ser muy bien desarrollada por Juan Calvino, ¿sí? En esta disputa que tiene con Miguel Servet en el año 1553, Calvino apoya el hecho que lo condenen. Servet era un científico español que negaba la Trinidad, ¿sí? Considerándolo un monstruo de 3 cabezas, una suerte de sabelianismo resucitado o de la idea de los apostólicos o los solo Jesús que sostienen hoy día, y negaba el bautismo de niños, defendiendo el bautismo de adultos, o sea que era un radical en este sentido también. Si bien Calvino quería que a Servet se le dé la posibilidad de la defensa, no fue así. Servet muere en la hoguera el 27 de octubre de 1553. Calvino, de alguna manera, se hace el distraído ante la muerte de Servet, no peleó para que se le dé esta oportunidad, y este fue el primer mártir en manos de protestantes. Así que esto se le pasa la factura, por decir así, a Calvino por haber de alguna manera, como la voz pastoral de la ciudad,
y teniendo incidencia muy fuerte en la política, Calvino pudo haber evitado esto definitivamente, pero se distrajo con otras cosas. Seguramente no estaba de acuerdo y habrá considerado que la herejía y la, eh, terquedad quizás que él entendió que Servet tenía no eran dignas del cristianismo que se profesaba dentro de Ginebra. Así que Calvino luego muere en el año 1564, joven todavía, joven, a los 55 años. Hay un libro de la oración de Calvino, ¿sí? Un hombre muy espiritual. Quizás a Calvino se lo conoce como el hombre que más habló también del Espíritu Santo. Lo que pasa es que siempre pensamos en Calvino en función de lo que es la predestinación, la gracia irresistible, todas las doctrinas calvinistas, ¿sí? La predestinación de los santos, la perseverancia de los santos, perdón. Y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, la gracia irresistible, bueno. Sin embargo, fue un hombre de mucha oración que ponía énfasis en esto, ¿sí? Aquí tienen una oración de Calvino. También el tema de la cena del Señor, ¿sí? Él escribe bastante sobre esto. Y acá tienen extractos de la predestinación y la elección en la institución de la religión cristiana, que si ustedes leen el libro tercero, capítulo 21, podemos ver el pensamiento de Calvino, ¿sí? Y para Calvino, por ejemplo, a veces algunos piensan, incluso el doctor Deros lo escuché decir, que este concepto de la doble predestinación no es tanto de Calvino, sino de los calvinistas que vinieron después. Yo en eso estoy en desacuerdo porque Calvino lo dice bien claro acá en el libro 3 de la institución de la religión cristiana. Fíjense, si ustedes pueden leer aquí, dice, en la diversidad que hay en el modo de ser predicado el pacto a todos los hombres, y que donde se predica no sea igualmente recibido por todos, se muestra un admirable secreto del juicio de Dios, porque no hay duda que esta diversidad sirve también al decreto de la eterna elección de Dios. Y si es evidente y manifiesto que de la voluntad de Dios dependa el que a uno le sea ofrecida gratuitamente la salvación y que a otros se les niegue, de ahí nacen grandes y muy arduos problemas que no es posible explicar ni solucionar si los fieles no comprenden lo que deben respecto al misterio de la elección y la predestinación. Fíjense, a unos se les da algo gratuitamente y a otros se les niega. Es Dios quien elige acá a quien sí le da y a quien se lo niega, ¿no? Y así lo pensaba Calvino. Sigue diciendo, esta materia les parece a muchos en gran manera enrevesada, eh, pues creen que es cosa muy absurda y contra toda razón y justicia que Dios predestina, escuchen acá, a unos a la salvación y a otros a la perdición. Esto lo dice Juan Calvino. Y es acá donde la doctrina de la predestinación sufre quizás su mayor ataque, ¿no? Porque todo está bien cuando uno dice a estos los predestinó para salvación, pero ¿qué pasa con los reprobados, como se dice en el pensamiento calvinista? ¿Qué pasa con... Yo no adhiero 100% a esto, sí, tengo en tal caso un calvinismo reformado o un arminianismo transformado también. Así que estoy en un punto intermedio. Para mí, la doble predestinación no hace honor al carácter de Dios. De hecho, le pone una mancha moral porque, por lo menos desde nuestra perspectiva humana, fenomenológica, ¿no? Eh, el hecho de que Dios, por pura elección, por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios, escoge a uno para que se salve y a otro para que se pierda sin tomar en cuenta nada, ¿sí? Pues trae muchos conflictos también, ¿no? Sin embargo, esto ayuda a purgar, fíjense cómo está conectado con el catolicismo, porque ayuda a purgar el hecho de que la iglesia determine quién sí y quién no. Así lo entendía a Agustín la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era quien determinaba. Ahora, el calvinismo va a decir no es Dios, pero al fin de cuentas termina siendo también la Iglesia, ¿no? Quien decida, quien siempre esté pendiente, este es salvo y aquel no es salvo, y cómo me doy cuenta quién es salvo y quién no es salvo, cuando la salvación es un tema netamente de Dios. Bien, Calvino es el que
da inicio, el puntapié inicial a lo que se va a conocer después como la doble predestinación. A uno los predestina para salvación y al otro dice, tú te vas a perder por los siglos de los siglos y sin que hayas hecho nada que decida esto, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva calvinista. Es la pura soberanía de Dios. Dios como soberano decide. Claramente se verá por la argumentación que emplearemos en esta materia que son ellos quienes, por falta de discernimiento, se enredan. Bueno, jamás nos convencemos como se debe de que nuestra salvación procede y mana de la fuente de la gratuita misericordia de Dios mientras no hayamos comprendido su eterna elección. Y bueno, y acá desarrolla, ¿no? Eh, entonces, basado en Pablo, él va a desarrollar un poco lo que es la libertad que Dios tiene de escoger, ¿sí? Y que es escogido por gracia. Y si por gracia, no por obra. Es decir, la gracia es un regalo de Dios. Entonces, así lo entendía Calvino. Como regalo Dios se lo da a quien quiere. Entonces, todo esto va a traer bastantes conflictos, ¿no? En entender la predestinación. Después van a surgir otros más adelante, otros calvinistas un poco más moderados, que van a decir que la predestinación es en Cristo. Dios escoge a Cristo y en Cristo todos los que se identifiquen con Cristo son salvos. Entonces, bueno, eh, todavía hay reformados calvinistas presbiterianos que se atienen bastante fuerte a este tipo de doctrina y la verdad que es sostenido todo en la soberanía de Dios. Este es el concepto principal. Sí, así que ustedes para su debate o el video que van a grabar sobre los puntos calvinistas y arminianos, recomiendo observar el libro 3 capítulo 21 de la institución de la religión cristiana, que lo van a tener también en el PowerPoint. Con esto concluimos la clase, respondan al foro y nos vemos en la siguiente.